Muy buenas tardes para todos. Soy Diana Domínguez, jefe de Gobierno Corporativo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y tengo el gusto de acompañarlos como moderador en este espacio. Para la Cámara es un placer poder acompañarlos en medio de este escenario diferente para todos que nos exige una adaptación, reorganización y una apertura mental sin precedentes. La metodología de esta conferencia del día de hoy será la siguiente. Tendremos dos conferencistas que por espacio de 1 hora expondrán sus apreciaciones y comentarios para luego que contemos con 30 minutos para responder las preguntas que tengan en los temas que se hayan planteado durante la charla. Durante la conferencia tendremos habilitado a la mano derecha un formulario de preguntas. Nosotros haremos una selección partiendo de las preguntas que sean más valoradas por ustedes mismos. Así que los invitamos a revisar las preguntas que otras personas realizan para que voten por ellas y para que no las repitamos y el tiempo sea más eficiente para responder muchas más. En la conferencia del día de hoy nos acompañan Sandra Milena Múnera, Ávila Múnera, administradora de empresas con MBA en énfasis de proyecto y un diplomado en gobierno corporativo. Es especialista de hace más de 10 años en temas empresariales y órganos directivos, tanto públicos como privados y empresas familiares y cerradas. Actualmente se desempeña como consultora de gobierno corporativo en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Igualmente nos acompaña Diego Bernal Cortés, administrador de empresas, magíster en dirección de empresas familiares, especialista en internacionalización de empresas familiares. Es especialista con más de 16 años de experiencia como consultor especializado en empresas tanto familiares como no familiares, en Colombia, España y México. Actualmente se encuentra en diversas juntas directivas y tiene su empresa Family Firm. Le voy a dar paso entonces a Sandra para que empecemos con la charla. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy de verdad muy contenta y muy agradecida por la acogida y por la oportunidad que ustedes como empresarios nos están dando a la Cámara de Comercio de Medellín de compartir con ustedes temas diferentes de semana tras semana y de actualidad que esperamos estén siendo de utilidad para ustedes. Y hoy específicamente para hablar temas de toma de decisiones estratégicas en momentos de crisis. En momentos simples, que Diana, que con seguridad nunca nos habíamos imaginado que a nosotros nos iba a tocar vivir situaciones como esta. Entonces, Diego y yo les vamos a estar compartiendo experiencias, conceptos, tips, herramientas, ¿por qué no hasta anécdotas que esperamos que sean apropiadas y evaluadas por ustedes, por supuesto, adaptadas a su realidad también. Lo que les vamos a contar acá son conceptos e ideas que de pronto pueden aplicar de manera diferente, acorde a su realidad empresarial. Entonces es importante que todo lo que conversemos a lo largo de estas horas, ustedes primero lo evalúen, lo pongan en contexto antes de comenzar a implementar. Entonces, bueno, les pido que me den un segundito mientras les comparto pantalla. Sí, yo también aprovecho para agradecer el espacio, también darle la bienvenida a todos los empresarios, esperando que lo que podamos Sandra y yo aportar en este momento pues les sirva de mucho en un momento histórico para todas las empresas a nivel mundial y en Colombia en particular. Muchas gracias. Bueno, entonces para empezar quiero que se conecten con esta imagen. Conéctense ahí un par de segundos. Y es que seguramente algunos de ustedes finalizando el 2019, empezando el 2020, cuando estaban haciendo o redefiniendo sus metas, definiendo sus proyectos, revisando su planeación estratégica, quizás se imaginaban un escenario como este, una pista relativamente libre, una meta relativamente fácil de cumplir. Otros de ustedes seguramente más reservados o más conservadores plantearon escenarios difíciles de toma de decisiones, obstáculos, se definieron escenarios, pero con seguridad ninguno dentro de su planeación estratégica tenía ahí como en su matriz de riesgos una pandemia. Entonces, bueno, esa palabra crisis desafortunadamente desde mi punto de vista se ha vuelto muy común en nuestro lenguaje recientemente y hoy la primera invitación que les quiero hacer es empecemos a cambiar un poco el lenguaje y los invito a que se empiecen a visualizar llegando a ese banderín, con metas seguramente redefinidas, ajustadas, escenarios ajustados acorde a toda esta realidad, pero que nos enfoquemos más en la palabra oportunidad.
Sí, la crisis está, pero es un asunto que, a no ser que en el público haya algún científico, pues es una situación que no podemos prever, no podemos controlar. Entonces, quiero que nos empecemos a enfocar en lo que sí tenemos control. Y para eso hay que tomar decisiones también, y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de esa toma de decisiones. Entonces, para ir entrando en materia, ¿cuáles son esos escenarios tradicionales para la toma de decisiones estratégicas? Nos encontramos un primer escenario donde tenemos la Asamblea General de Accionistas. Recuerden, la Asamblea es ese espacio por excelencia donde se reúnen dueños, socios o accionistas y dan un lineamiento muy general, muy grueso. Yo como dueño, accionista o socio, ¿qué es lo que espero de esta empresa? Y hay una gerencia que es la que se encarga de ejecutar y llevar a la realidad todos esos lineamientos. Algunos de ustedes, en los casos particulares, y quiero que se vayan como visualizando cuál podría ser el escenario que cada uno tiene, podría estar diciendo, bueno, pero es que yo soy además el único accionista porque soy el único dueño de la empresa y soy el gerente. Quiere decir eso que es usted con usted tomando decisiones. Y en principio uno diría sí, es un escenario relativamente bondadoso en la medida que me permite ser muy flexible para tomar decisiones rápidas porque no tengo que hacer muchas consultas ni poner de acuerdo a mucha gente, pero ojo que es un escenario con mucho riesgo, porque no hay otras personas que a usted como gerente le estén llevando a pensar en temas diferentes, a hacerse cuestionamientos, que lo complementen desde conocimientos o áreas diferentes a las que usted maneja. Entonces es un escenario muy riesgoso. Pasamos a otro escenario donde ya nos vamos a encontrar una junta asesora y quiero llamar la atención sobre esas dos palabras. Junta. Junta quiere decir todos reunidos, todos juntos, desde diferentes perspectivas, analizando un mismo tema. Acá no se vale entonces que yo tenga un asesor financiero y le pregunto temas tributarios o temas contables o temas de flujos de caja y que por este lado le pregunto al abogado los asuntos de riesgos, sino que para que lo podamos llamar junta necesitamos todos con esas perspectivas mirando la misma situación. Y esa asesora, porque miren que la línea está ahí punteada, eso significa que esa junta asesora da sugerencias, propone, pero finalmente es la gerencia quien toma una decisión. Lo que quiere decir que posiblemente podría pasar que la junta asesora diga es blanco, pero el gerente diga no, para mí esto es gris y se vaya con el gris. En la práctica eso es muy poco probable que ocurra en realidad. Hemos visto con la implementación de este tipo de modelos que las gerencias escuchan muy bien a sus juntas y normalmente se van por la línea que ellos proponen. Y por último, tenemos ya no una junta asesora, sino una junta directiva. Hoy no me quiero centrar mucho en la diferencia entre una junta asesora y una directiva. Son varias las diferencias. Pero digamos que en principio, de las principales, podríamos decir en términos prácticos, que la junta directiva es el jefe del gerente. Entonces, la Asamblea General de Accionistas, esos dueños de los que hablábamos ahorita, se reúnen, ponen sobre la mesa unas directrices muy generales, esa junta directiva las empieza a concretar un poco más y la gerencia luego hace el despliegue. Miren que acá no estamos pintando la estructura de la gerencia hacia abajo, y es que hoy nos vamos a concentrar en la estructura de tomas de decisiones estratégicas, y entendemos las decisiones estratégicas como esas decisiones del bosque, más no tanto del árbol, y es por eso que nos vamos a concentrar de la estructura de la gerencia hacia arriba. Vale aclarar que en este momento ese nivel directivo juega un rol fundamental y muy importante y no hay que descuidarlo. De pronto, ahorita lo incluimos dentro de la conversación, pero cuando hablamos de estos tres escenarios no son los únicos, los llamamos como son los más. La junta directiva, este último escenario donde tenemos junta directiva, es obligatoria únicamente en las sociedades anónimas. Este tipo societario es el único que tiene la obligación de tener junta directiva. Para el resto, optativa. Entonces, esto es lo que comúnmente se llama estructura de gobierno corporativo. Esto es gobierno corporativo. Pongámonos de acuerdo para tomar decisiones estratégicas. Y hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, uno le decía a los microempresarios, a las pequeñas y medianas empresas, término de gobierno corporativo, y se imaginaban una cosa por allá compleja para empresas muy grandes o para empresas listadas en bolsa, y en realidad esto no tiene que ser un asunto complejo ni difícil. Vamos a ver, para quienes no tengan ni una junta asesora ni una junta directiva, cómo pueden empezar a dar esos primeros pasos.
Entonces, cada uno visualícese en qué escenario está, porque vamos a empezar a hablar como de cada uno de ellos. Esto es otra forma de ver el gobierno corporativo. Gráficamente, aquí estamos viendo un cono o una pirámide invertida, pero estamos hablando básicamente de lo mismo, del gobierno corporativo que se compone de una asamblea general de accionistas que intencionalmente es más grande, porque no, lo que es común es que la asamblea en cantidad de personas sea mucho más que una junta. La junta es un grupo de personas más pequeño que representa esa asamblea, y luego está la gerencia, que normalmente está en cabeza o debería estar en cabeza de una sola persona. Entonces, ¿qué decisiones están tomando en estos momentos los líderes en cada uno de esos órganos de gobierno? Empecemos hablando de la Asamblea General de Accionistas. El Estado, el gobierno, sacó un decreto que permite entonces que esa asamblea, que tradicionalmente se hace como máximo el 31 de marzo de cada año, se pueda hacer en una fecha diferente y además de otros medios. Pero al margen de que ustedes hayan hecho ya o no hayan hecho todavía su Asamblea General de Accionistas, el tema es, ¿ya ha conversado con ellos? Es el momento de que usted como gerente haya hecho una reunión en la que usted invite a sus accionistas de pronto a hablar del tema desde todas las realidades, desde el punto de vista emocional, qué está pasando por los corazones de los accionistas de la empresa que usted está liderando, qué están pensando ellos desde el punto de vista racional, económicamente. Posiblemente el tema de distribución de dividendos va a haber que repensarlo. Quizá esos dividendos que algunos ya los tenían previstos y en sus flujos de caja para destinarlos a ciertos asuntos no les vaya a llegar. Es el momento también de conocer y sacar a flote esas fortalezas que los accionistas tienen y ponerlas al servicio de la empresa. Yo cómo le puedo ayudar desde mi rol de accionista también, si nos está acompañando algún accionista a mi empresa en este momento. Y por supuesto no es el momento ni de conflictos ni de intereses personales, es el momento de remar para el mismo lado. Entonces acá quiero empezar a interactuar con Diego para que él, desde su experiencia como miembro de juntas directivas, miembro de juntas asesoras, además como líder también de la empresa de la que hace parte, nos cuente cómo está siendo la experiencia en temas de asambleas generales de accionistas. ¿Los empresarios se están reuniendo, están haciendo las asambleas o están buscando otro tipo de escenarios para hablar con los accionistas? ¿Cuáles son los temas que se están hablando hoy estratégicos entre los accionistas, Diego? Gracias, Sandra. Pues mira que tocas un tema muy importante, y es que la realidad es que cuando arranca toda esta situación del COVID, nos estábamos enfrentando a preparar los escenarios de asambleas de accionistas y el informe hacia la asamblea, y por la situación, la mayoría de gerentes optó por aplazar las reuniones y dedicarse a desarrollar la contingencia. Y esto, como lo vemos, inicialmente fue un error. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas están jugándose el todo por el todo, y es muy importante que los diferentes actores sepan en qué circunstancias estamos. Entonces nosotros hemos venido retomando esa conversación con los accionistas, no necesariamente desde la reunión ordinaria, pero sí desde el escenario de estar informando a los accionistas de lo que está pasando, ¿sí? Y aquí es muy importante entender que podemos estar hablando de una gran empresa, una empresa mediana o una empresa pequeña. En nuestro caso, por ejemplo, como firma, nosotros somos una firma pequeña, yo tomé la responsabilidad también de hablar con los accionistas y decir, mire, estas son las diferentes situaciones a las que nos podemos enfrentar. Vamos a tener que actuar rápidamente, ¿sí? Ahí esto se convierte en una semana a la vez. Entonces, señores accionistas, tengan la tranquilidad que nosotros nos estamos encargando de esto, pero queremos mostrarles los dos escenarios, ¿sí? En el mejor y en el peor escenario que puede pasar. Porque es clave, como tú decías, Sandra, la comunicación, y que a los accionistas tampoco los sorprende. Porque nosotros muchas veces como gerentes creemos que el accionista es totalmente consciente de a qué nos estamos enfrentando, y la realidad es que muchas veces no. Entonces, como aquí en diferentes sectores ya nos estamos jugando el todo por el todo de las organizaciones, hay decisiones de endeudamientos importantes que hay que tomar, yo creo que más que nunca hay que estar en un permanente contacto con el accionista, informándoles en qué situación estamos. Obviamente, manejar muy buenos mecanismos de comunicación, una comunicación y unos informes organizados, prácticos y consecuentes con lo que va pasando en el país. Vale, en ese sentido entonces seguimos bajando en la estructura de gobierno corporativo y vamos a hablar entonces ahora de cuáles son esos temas
que se están abordando en la Junta, y para quienes hoy no tienen Junta, miren que ahí intencionalmente no le puse apellido a la Junta, puede ser directiva o asesora. Cuando tengamos que hacer algunas precisiones con respecto a la Junta Directiva las vamos a hacer durante la conversación, pero por ahora que no nos distraiga si es Junta Asesora o Directiva. Y ahora bien, para quienes no lo tienen, entonces el reto está aún más en cabeza de la gerencia. En estos momentos, desde la Junta Directiva o Asesora, desde la gerencia, se deben estar planteando en sus agendas de trabajo temas, por ejemplo, desde un punto de vista financiero. ¿Será que yo ya empecé a tocar puertas con los bancos? ¿Ya les estoy diciendo cómo necesito renegociar con ellos? De repente ya estoy evaluando cuáles son esos proyectos que, aunque los tenía previstos en mi planeación, al no ser urgentes puedo posponer. Ya estoy identificando dónde están mis principales oportunidades de ahorro. Desde el punto de vista comercial, ya activé redes sociales, si es que aplica, por supuesto, ya estoy activando un comercio electrónico, ya estoy identificando mis clientes estratégicos y estoy definiendo acciones concretas para ese tipo de clientes estratégicos. Con los proveedores, por ejemplo, ya estoy renegociando formas de pago, qué tipo de acercamientos voy a tener con ellos. Todos esos temas deben estar en esas agendas. Diego, y ahora también quisiera que nos compartieras desde la experiencia en términos de ejes temáticos o de agenda, cuáles están siendo los principales puntos de enfoque en las juntas para bajarlo a la gerencia. Sí, yo creo que este es un momento único para el gobierno corporativo porque nos ha hecho replantear el esquema de gobierno corporativo en la dinámica de interacción. Para empezar, nosotros pasamos de tener reuniones mensuales a convertir esta reunión mensual en una reunión semanal, en un juego que determinamos como la semana a la vez. Dentro de esos ejes, digamos que nosotros empezamos a considerar 3 momentos estratégicos en el gobierno corporativo. El momento de contingencia, que es cuando empezamos a tomar las decisiones de se nos bajaron los ingresos, se nos van a bajar los ingresos o tenemos que parar la compañía porque no podemos, entramos en aislamiento como nos pasó, y cuáles eran las medidas laborales, por ejemplo, y en términos de recursos humanos que teníamos que tomar, en términos de proveedores y negociaciones con proveedores, y ver cómo podíamos adelgazar nuestra compañía para sostenernos en ese momento, porque al final fue abrupto para todos, pese a que en muchas de las ciudades se desarrollaron simulacros. Al final el deterioro de la situación fue realmente un tema de días, ¿no? Entonces realmente ninguna empresa se alcanzó a preparar antes de salir al periodo de aislamiento. Entonces, si nos damos cuenta, la primera situación, en los diferentes escenarios de la empresa, contención, ¿vale? El segundo escenario tiene que ver con la situación post-aislamiento, pero yo creo que la vamos a venir reflexionando. Entonces, para concluir en este pedazo, tuvimos que abordar el tema financiero clave, porque además en este momento vemos que también hay una zona gris en lo que está pasando con el endeudamiento para pequeñas y medianas empresas sobre todo, ¿sí? Con las ayudas del gobierno o no, con los diferentes canales que se están desarrollando en los bancos, con la lentitud un poco de esa situación también por el desbordamiento tal vez de créditos o por otras situaciones. La realidad es cómo manejar acertadamente ese flujo de caja. Nosotros veíamos en las juntas principalmente los PIGs y ahora nuestro pan de cada día es el flujo de caja y mirando cómo va funcionando esos ingresos y egresos o esas fuentes de financiación cuando el ingreso empieza a estar reducido. Gracias, Diego. Sí, ya digamos que lo que tú mencionabas precisamente, y es cuando la situación se empiece a normalizar un poco, si bien hoy, como tú dices, estamos viviendo una semana a la vez, es importante ir jugando con esos términos del corto, mediano y largo plazo. Entonces, hay que ir viviendo una semana a la vez sin perder de vista los otros 2 escenarios de mediano y largo plazo, y acá incluso a través de un estudio de Walker Brand que traemos la referencia, nos dicen, bueno, hay unas situaciones que definitivamente cuando pase la contingencia, cuando la situación se empiece a normalizar, definitivamente son escenarios que van a estar y con los que vamos a tener que convivir. Limitaciones continuas para reunirse y desplazarse, nuevas normas con respecto a higiene y cuidado personal, teletrabajo que definitivamente habrá llegado para quedarse y un mundo más ágil y más digital desde el punto de vista del e-commerce. Entonces,
no es solo qué debe estar en sus agendas hoy. Ojo, desde la empatía, y eso es muy importante también traerlo a colación en este momento, en cada una de esas conversaciones o esos escenarios que ustedes como gerentes y empresarios tengan de conversación, también hacerlo desde la empatía. Y es entender que si yo me voy a reunir con el accionista para hablar de estos temas, posiblemente él ya se estaba soñando con unos dividendos. Entonces tengo que entender esa realidad, pero también le tengo que pedir a él que se ponga en mis zapatos de gerente, eso cómo podría impactar a la empresa. Y entender que posiblemente en esa relación habrá que perder un poco los dos, porque es la relación ganar-ganar, pero también a veces es la relación perder-perder para poder salir adelante. Entonces, en esas agendas no pierdan de vista estos elementos que definitivamente deben estar en cada una de sus planeaciones de corto, mediano y largo plazo, como hechos ya que van a quedar en nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar a hablar. Sí, Diego, dime. Sí, si me permite, Sandra, yo creo que es relevante también que le mencionemos a nuestros participantes lo que hemos conversado con otros empresarios, y es que pese a que ya vemos que la próxima semana empieza a haber la liberación del sector de manufactura y construcción, también es muy importante que nosotros sepamos que esta fase de contingencia de la que veníamos hablando, y como lo menciona Sandra aquí en esta diapositiva, esa fase de contingencia ya pasó. O sea, pese a que nosotros no podamos todavía salir a trabajar, nosotros tenemos que tener en cuenta que este cambio ya empezó y que empieza ahora en nuestras empresas. Nosotros, como decía Sandra, tenemos que prepararnos muy bien. O sea, esto ya no es una situación temporal, el mundo ya cambió, estamos en el nuevo mundo, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a volver a nuestra vida anterior como si no hubiera pasado nada. El mundo se transformó y nosotros desde ya tenemos que entender y anticiparnos a la transformación cuando vayamos a llegar, porque cuando vayamos a llegar, como decía Sandra, vamos a tener 17 nuevos temas diferentes en nuestras agendas, no solamente en la producción diaria, sino lo que mencionaba en bioseguridad, en los miedos que tendrán nuestros trabajadores, que tendremos nosotros, en la velocidad en que reaccione la economía, y finalmente los nuevos canales que llegaron para quedarse, pero que ya, aunque ya estaban, pero se fortalecieron y están cambiando enormemente la dinámica del mercado. Y la gran pregunta de nosotros, si no tenemos ningún pie en la parte digital, en la parte online, saber que lo vamos a tener que tener. Y si no tenemos productos preparados para eso, esa es la discusión que ya debemos tener. Nosotros vamos a entrar y estamos en un nuevo mundo. Y eso lo tenemos que ver. Y lo tenemos que ver como una oportunidad. Porque cuando lo analizamos desde el punto de vista de contingencia, claro, lo vemos con miedo, con incertidumbre. Pero cuando tenemos la certeza que el mundo cambió, el mundo de oportunidades arranca. Gracias, Diego. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de cómo propender para que la toma de decisiones sea lo más acertada posible. De alguna manera ya hemos venido hablando de cuáles son esos temas que deben estar en las agendas con su asamblea, con su junta, en la cabeza del gerente. Hemos hablado de algunas premisas que ya van a estar ahí, que van a cambiar la forma como operamos como empresa, pero entonces, ¿con quién tomó esas decisiones y cómo hacer para que esas decisiones sean lo más acertadas posibles? De eso es lo que vamos a empezar a hablar a partir de este momento, y lo vamos a hablar desde dos escenarios. Lo primero es qué dice la buena práctica, y lo segundo es qué alternativas tengo dada esta contingencia. Y acá me parece importante, y tal vez voy a ser muy reiterativa en esto a lo largo de la conversación, y es que quizá hace 3, 4 meses yo nunca me hubiese imaginado conversando acerca de algunas prácticas que a continuación les vamos a sugerir, porque en teoría no son buenas prácticas de gobierno corporativo. Y es lo que justamente cuando nos encontramos le decimos al empresario, ojo, es un buen inicio, pero eso no es una buena práctica, venga, movámonos hacia lo que es la buena práctica. Hoy casi que la invitación está siendo un poco al contrario, pero eso tiene que ver con la apertura mental, con la creatividad y la flexibilidad de la que hemos estado hablando durante esta charla. Y la invitación es, listo, vamos a ser más flexibles y vamos a utilizar unas prácticas que hace algunos meses eran vistas como malas prácticas. Pero ojo, que cuando la situación se empiece a normalizar, nosotros esperaríamos que ustedes migren hacia la buena práctica y no que esta medida flexible se quede eternamente en el tiempo. Entonces, por eso es que vamos a ser reiterativos, diciendo cuál es la buena práctica y a partir de la contingencia, qué alternativas tengo. Entonces, empecemos hablando de la primera y tiene que ver
con esos empresarios, con esas empresas y esas personas que quizás se ubicaron en el primer modelo o el primer escenario de toma de decisiones estratégicas donde teníamos una gerencia y una junta, casi que yo con yo solo tomando decisiones. Acá la buena práctica es estructurar una junta asesora o una junta directiva cuyo tamaño esté acorde a la dimensión de la empresa y cuente con la participación de personas externas e independientes. Acá el tema de las personas externas independientes es vital en la medida que es el que te permite hacer preguntas incómodas, el que te hace cuestionamientos en el buen sentido de la palabra, el que te lleva a pensar de manera diferente, y por eso es que casi nunca promovemos que sean personas cercanas, porque al haber una relación de por medio, esa objetividad es posible que se pierda. Pero venga, si usted hoy no tiene una junta asesora, usted hoy no tiene una junta directiva, es un poco complejo dadas las limitaciones que tenemos para acercarnos a otros, de salir a buscar externos e independientes. Entonces, echemos mano de lo que hay, y lo que hay es organice una reunión, por lo menos con 3 personas, en principio podrían ser personas de confianza, en principio. Entonces estamos hablando que puede ser o un ex compañero de la universidad, o un ex compañero de trabajo, o un familiar que usted sienta que tiene un conocimiento técnico o una experiencia que puede llegar a complementar esa toma de decisiones. También, si es el caso, ¿por qué no invite a algún accionista? Eso que uno llama como los sabios de la Asamblea General de Accionistas, de repente algún fundador que ya hoy no es gerente, pero que tiene una experiencia porque pasó por una crisis en algún momento y que nos puede venir a aportar a partir de un foro o una reunión con 3, 4 personas que lo complementen a usted como gerente en la toma de decisiones en este momento tan estratégico y sin precedentes. Entonces, Diego, hasta este momento, y para hablar de estas buenas prácticas y las alternativas que tenemos, ¿cómo has visto tú que se están organizando los gerentes que hoy no cuentan con una junta asesora o una junta directiva en su esquema de toma de decisiones? ¿Ellos de dónde están echando mano y qué alternativas están utilizando para acompañarse en la toma de decisiones? Vale, miren, yo parto de un escenario muy importante, y es que la primera realidad que tienen que afrontar los gerentes, ¿sí?, es qué está pasando por sus cabezas y el manejo del miedo o del pánico que han sentido en la situación. Y es que es normal que cualquiera lo podamos tener. Entonces, hay que visualizar esto como un barco, ¿sí?, como un barco que entró en una tempestad. Y en ese barco están los accionistas, están los empleados, están los proveedores e incluso están los clientes. Y gobierno corporativo no es más que una toma de decisiones de cómo vamos a dirigir ese barco, ¿sí? Entonces, puede que en ese barco tengamos una tripulación adicional, que son nuestros miembros externos, que hoy en día es cuando más se entiende las bondades de este tipo de personas, porque al final la toma de decisiones es un ajedrez, ¿sí? Y dependiendo de cómo yo muevo las fichas en el ajedrez, pues ese barco va a llegar a tierra firme o ese barco va a naufragar. Entonces, en los escenarios de las empresas donde no estaban preparados con un gobierno corporativo o no veían las bondades de esto, ¿qué han tenido que hacer? Han tenido que hablar con los que están dentro del barco, ¿sí? En el tema de los accionistas, muchos accionistas han reaccionado de una forma inconsciente. Han pensado, como decía en su momento el presidente de Brasil, esto es una gripita, esto pasa y una vez que pase el aislamiento, pues ya pasó. Incluso yo tuve la situación en una compañía donde arrancó el simulacro en Bogotá, ¿sí?, y luego el toque de queda, y los accionistas se habían ido de Semana Santa, y la empresa en pánico total, porque los accionistas además controlaban directamente muchas cosas, y ellos estaban de vacaciones porque pensaban que no era una situación complicada. Entonces, tenemos que afrontar la realidad. Una de las cosas que han hecho los gerentes es llamar accionistas, hablar con empleados y decir que estamos en el mismo barco y que aquí este momento cambia la dinámica de las organizaciones en ese sentido, y es que necesitamos un entorno colaborativo. Las empresas no solo se van a salvar por las decisiones que tomen los accionistas, no solo se van a salvar por las decisiones que tomen los gerentes. Aquí necesitamos jugar a la pinirola y el todos ponen en la organización, en cómo los empleados van a ayudar en ese tipo de cosas, porque seguramente tendremos que negociar y hablar de temas de reducciones temporales de sueldo, porque es que igual, si a mí me despiden y me despiden mal, igual a qué empresa voy a demandar si está quebrada,
¿cómo voy a hacer yo si me quedo sin trabajo? No, la forma de proteger nuestros trabajos también es apoyar. Entonces, los gerentes también han tenido esas charlas abiertas y de confianza con la gente, con los colaboradores, buscando su solidaridad, hablando con los proveedores también, ¿sí? En virtud de decir cómo logramos flexibilizar, y es que yo les dejo de pagar y aquí nos quebramos todos, pero yo les puedo pagar algo, ustedes tienen más plazo y vamos no parando la economía, ¿vale? Se han asesorado también de algunos, han invitado a algunos asesores que han tenido para algunos temas puntuales, han involucrado a algunos accionistas, han traído a algunos colegas, han ido a los gremios, han vuelto también a los escenarios de las cámaras de comercio para buscar este tipo de ayudas. En este momento es el momento donde la toma de decisiones es clave, ¿sí? Y donde es fundamental esta toma de decisiones, porque de las decisiones que tomamos, les repito, vamos a llegar o no a un buen término. Entonces, lo ideal es para quienes que tienen sus juntas directivas, una gran recomendación, y no es porque estemos solo hablando en este espacio, es que necesitamos mantener las juntas directivas, porque si estamos mirando una analogía en términos de salud, estamos enfermos y cancelamos el ir al médico, pues finalmente va a ser mucho más complicado. Ya habrá que mirar otros escenarios de cómo sostener estas juntas. Si definitivamente no tenemos las juntas, hagamos equipos interdisciplinarios, ¿sí? Donde hayan colaboradores de la organización, donde hayan accionistas y donde nos podamos apoyar en algún gremio, o incluso también tendremos que hablar y poner escenarios con proveedores para poder hacer alianzas y tomar decisiones también que nos permitan sostenernos. Pero también una última recomendación en buenas prácticas, que también hemos trabajado muchísimo: no solamente pensamos en sostenernos hasta que se libere el aislamiento, sino en cómo tratamos de tener recursos para la reactivación. La reactivación cuesta, y además con la normatividad de bioseguridad nos va a costar más. Entonces el pulmón para el que nos tenemos que preparar es un pulmón más largo. Tomen medidas preventivas en este momento, ¿vale? Si tienen la fortuna de que sus organizaciones todavía no están mal, están regular, tomen decisiones todavía mucho más rápidas en ser precavidos y en que finalmente tengamos más pulmón para lograrlo. Vale. Tú mencionabas justamente hace un rato, Diego, el tema de la frecuencia de las reuniones, y es que desde las buenas prácticas para las empresas que ya cuentan con una junta asesora o una junta directiva, lo que uno dice es, venga, la frecuencia ideal para un escenario de encuentro como este puede ser mensual, máximo cada 2 meses. Entonces uno dice mensual, listo, hay una dinámica de la empresa, vemos qué ha pasado, cómo ha evolucionado. Cada 2 meses todavía podría tenerse como ese escenario de conocimiento. Ya con un espacio mucho mayor, uno dice casi que la junta se convierte en un escenario de rendición de cuentas, y ese no es el deber ser de una junta. Una junta, como se plantea, es idealmente un 80% panorámico, mirando hacia adelante, y un 20% retrovisor. Es decir, es importante conocer el pasado y tener información del pasado para poderme apalancar en la toma de decisiones, pero la junta tiene que estar mirando hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, desde las buenas prácticas, uno habla de una frecuencia mensual, máximo cada 2 meses. Y también desde este escenario de buenas prácticas decimos que es muy importante unas reuniones con contexto, con información previa, con antecedentes. Esto es, que cuando yo como gerente estoy citando a mi junta, entonces ellos ya saben cuáles van a ser los temas del orden del día, casi que tienen los archivos que vamos a revisar de cada uno de esos puntos para que ellos previamente los puedan leer, analizar, indagar, consultar y llegar con la pregunta puntual el día de la reunión, o diciendo por favor más explicación sobre el punto X, Y, Z. A hoy, y tú lo mencionabas, Diego, ahorita, es que la decisión que tomó ayer el presidente me está afectando, y posiblemente ahorita en la noche sale otra que mañana ya me vuelve y me cambia de escenario. Entonces, pensar hoy en reuniones mensuales puede ser no la mejor alternativa para la situación. Estamos pensando que esa incertidumbre sugiere una frecuencia de reuniones mayores, y por supuesto, para la gerencia tener claridad que ya todo ese protocolo de organizar mi orden del día, enviar previamente la información, no va a ser sencillo, posiblemente ni siquiera lo voy a poder hacer. Y si ahí hay algún miembro de junta, hoy nos acompaña algún miembro de junta directiva, también es que ese miembro de junta tenga flexibilidad y diga,
Posiblemente a mí me citaron anoche para una reunión hoy a primera hora y todavía no sé de qué vamos a hablar. Hasta ese nivel de apertura mental creo que debemos ir llegando en cada uno dependiendo del sombrero que se tenga. Tú ahorita nos dabas la pista, Diego, de que definitivamente esa frecuencia de reuniones se empieza a incrementar. Cuéntanos cómo un poco es esa dinámica. Uno dice, bueno, normalmente una junta directiva en un escenario tradicional es una reunión de 3 horas, 2 a 3 horas como máximo mensual. ¿Esto cómo se empieza a ajustar y cómo se empieza a dar la dinámica en este momento? Sí, uno de los escenarios como los miembros de las juntas directivas han colaborado mucho a las empresas es que esta reunión mensual que tú decías más o menos de 2 a 3 horas se convirtieron en reuniones semanales de 1 hora, bastante prácticas y porque nos damos cuenta aquí de algo muy interesante. Nosotros desde el año pasado veníamos explorando y hablando del gobierno corporativo online, de cuál era la posibilidad de tener de miembros de juntas directivas, ¿sí?, en entornos online, porque cada vez más empezábamos a encontrar miembros de junta que se tenían que conectar porque estaban viajando o accionistas que hacían parte de la junta que viajaban, y hoy en día nos estamos dando cuenta que ese paradigma de que los miembros de junta directiva tienen que estar presencial, tomándose el tinto, mirándose las caras, no es necesariamente indispensable, ¿sí? Claro, es importante la familiaridad, pero en este momento, como lo decía un empresario, decía, claro, y con el respeto de mis miembros de la Junta, realmente me doy cuenta que yo necesito sus mentes, no necesito sus cuerpos en mi empresa. Entonces, al final ahí tuvimos que romper paradigmas también de muchos empresarios y ver que realmente una junta online, virtual, está funcionando. También una reunión semanal de 1 hora muy organizada nos permite estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque al final las reuniones se están desarrollando en 2 escenarios. ¿Cuál? ¿Qué pasó con las decisiones que tomamos la semana pasada y cómo nos seguimos reinventando? Porque en este momento nosotros como empresarios ya deberíamos ir en la fase 2. Y la fase 2 es la convivencia con el COVID. Y es cómo nos estamos adaptando a ese nuevo entorno, ¿sí? Y esas charlas son unas charlas inicialmente complejas porque a nosotros nos cuesta salirnos de nuestro statu quo. Por ejemplo, como decía un empresario, Verbo y Gracia, pongamos el ejemplo de un restaurante. Un restaurante en este momento que puede que tenga que trabajar, en este momento está teniendo que trabajar a domicilios. Contingencia, listo, pasamos de estar aislados a trabajar en domicilios, pero tengo unas instalaciones muy grandes y cuando se libere el aislamiento, que además se va a liberar progresivo, ¿qué va a pasar? Entonces ya empezar a analizar y entender que, por ejemplo, ya va a haber un rechazo de las personas a estar en un solo lugar con muchas personas, además que la normatividad no me lo va a permitir. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Personas que tenían unos productos muy buenos, de muy buena presentación y una de sus grandes estrellas era el servicio, ¿cómo lo traslado a la casa? Pero también esa cultura de que ahora las personas otra vez están valorando la familiaridad, entonces, ¿cómo traslado mi oferta y cómo me reconvierto? Entonces, el escenario de juntas periódicas hoy, yo creo que tendremos que ir mirando con la convivencia del COVID y con la apertura ya de la economía en COVID, qué va a pasar con la periodicidad de juntas, pero yo siento que por lo menos por un par de meses las juntas seguirán siendo semanales y progresivamente entrarán a ser quincenales y mensuales cuando ya la organización haya entrado en razón de saber qué es convivir con el COVID y convivir en este nuevo mundo empresarial. Bueno, aquí entra un tema que se podría llegar a prestar para mucho debate, pero digamos que nosotros, desde la experiencia que hemos tenido como consultores de la Cámara, apoyando a las empresas en estructurar sus juntas asesoras, sus juntas directivas, cuando entra toda la contingencia, hemos recibido llamadas de algunos empresarios que nos dicen: Sandra, bueno, ¿qué hago con mi junta? Es que no tengo cómo remunerarlos, yo creo que me va a tocar acabar la junta porque tengo que empezar a ver por dónde recorto un presupuesto y creo que la junta pudiera ser alguna alternativa. Lo primero que debo decir es que desde las buenas prácticas a los miembros de junta hay que remunerarlos. Yo me he encontrado con casos de miembros de junta en algunas empresas que no son remunerados, ya sea por la cercanía o por la familiaridad que hay con los dueños de la empresa. ¿Y qué es lo que
¿qué es lo que le pasa al gerente o con qué situación se enfrenta ese gerente? Entonces, como yo no remunero a mi miembro de junta, yo pues con qué cara lo voy a evaluar, con qué cara le voy a exigir que se lea previamente la información que le estoy enviando, con qué cara lo voy a citar a reuniones extraordinarias que estoy necesitando. Entonces, como buena práctica, dejar la premisa es fundamental y es muy buena práctica remunerar a los miembros de junta. Ahora, bajo este escenario que les estaba planteando y bajo el llamado que posiblemente muchos de ustedes que ya tengan una junta también se puedan estar haciendo, bueno, y si es el momento o mejor espero por el tema de los honorarios, ¿cuáles serían las alternativas que tengo en este momento? ¿Será que hay forma de negociar o puedo definir otros mecanismos de remuneración? ¿Es el momento de suspender las juntas? ¿Con qué te has enfrentado tú, Diego, respecto a este tema? Vale, pues a hoy nosotros, yo creo que hoy esta semana cumplo más de 70 reuniones con relación al tema de toda esta situación. Y en las primeras, uno de los elementos fue el tema de las juntas, ¿no? Y lo estuve observando desde todos los escenarios. Como miembro de junta, cuando algún empresario, por ejemplo, me dijo en la primera reunión, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Diego, no, esto se puso muy complicado, yo creo que voy a hacer las juntas trimestrales para ahorrarme ese dinero. Inicialmente yo le dije, listo, mira, hay que hacer esto y esto y esto, no hay ningún problema. A los 3 días me llamó, Diego, no sé qué hacer con estas situaciones, ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos con la remuneración? Pero yo definitivamente no me puedo quedar solo. Esa expresión es fundamental, no me puedo quedar solo, ¿sí? Y es que en esta realidad nosotros también tenemos que ver algo, y es que finalmente la situación es global y mundial, ¿sí? Y por más que nosotros estemos esperando ayudas del gobierno, no puede ser nuestro salvavidas, porque seguramente para muchas empresas esas ayudas no van a llegar, ¿sí? Entonces nosotros, y fue una lección que yo aprendí hace unos 12 años, cuando yo estuve a punto de quebrarme en la compañía por diferentes temas económicos, y yo estaba esperando, yo estaba diciendo, ¿cómo no el gobierno no me va a ayudar? Yo ya no sé qué hacer con toda esta situación. Yo estaba esperando que la solución llegara de afuera, cuando me di cuenta que la solución la tenía yo. Claro, no es fácil y no va a ser fácil, pero la solución la tenemos nosotros, pero también debemos estar acompañados. Entonces, aquí al final nosotros hemos logrado hacer diferentes acuerdos con los empresarios, donde generamos aplazamientos de los pagos, donde colaboramos con más tiempo, más dedicación, más herramientas, más recursos, porque al final el trabajo de un miembro de junta directiva tiene que impactar directamente al ingreso y a la rentabilidad. Si nosotros como empresarios tenemos una junta y realmente no estamos viendo que mejoran nuestras utilidades, que tenemos menos riesgo, que están creciendo las ventas, claro que no debemos tener esa junta, pero no por ser la junta en sí, sino porque de repente la forma como la organizamos o las personas que trajimos no eran las adecuadas. Entonces, primero verifiquemos que tenemos las personas que son. Segundo, esa es una de las charlas que hay que tener. Tengamos las charlas con nuestros miembros de junta o con estas personas que quisiéramos que participaran en nuestras juntas y miremos cómo podemos negociar y seguramente que se van a llegar a muchos acuerdos, pero no nos quedemos solos. Con respecto a la remisión de la convocatoria, entonces la buena práctica lo que nos dice es remita la convocatoria con anticipación y valide la asistencia para verificar si es necesario citar suplentes o se debe reprogramar la reunión. Para dar inicio a la reunión de junta directiva, y aquí llamo la atención junta directiva, se debe contar con los quórum mínimos. Bueno, acá es importante mencionar algo antes de migrar a las alternativas que se tienen, y es que las juntas directivas tienen un régimen especial, porque ellos están reglamentados, tanto las juntas directivas como sus miembros, en cuanto a su funcionamiento. Entonces, si bien uno en esta época de crisis o en esta contingencia busca implementar alternativas que sean ágiles y flexibles, no podemos perder de vista que hay una normatividad que rige y que se debe seguir cumpliendo. Si usted es uno de los empresarios que cuenta con junta directiva, ojo, debe revisar muy bien qué dicen sus estatutos, qué dice la ley respecto al funcionamiento de estas juntas directivas o qué dicen sus reglamentos, si ya los tienen, respecto al funcionamiento de la junta directiva, porque no por la urgencia puede empezar a cometer errores en la toma de decisiones estratégicas. Entonces, las juntas directivas tienen algo que comúnmente se conocen como los quórum mínimos
para sesionar y para tomar decisiones. Esto hace referencia a la cantidad mínima de personas que deben estar presentes, sea físicamente, o seguramente no va a ser físicamente, pero puede ser a través de estos medios virtuales. ¿Cuáles son la cantidad mínima de personas que deben estar ahí para poder empezar a sesionar? ¿Cómo se toman las decisiones una vez empecemos la reunión? Si a alguien se le cayó el internet, si alguien no se pudo conectar, ¿puedo tomar decisiones? ¿Esa decisión estaría siendo válida en cuanto a la forma como la estoy tomando? Ahorita de pronto Diego nos ahonda un poquito más para las empresas que, para ser sincera, no creo que sean muchas de los que estén hoy conectados con nosotros en la conferencia que tenga junta directiva, ya que la estadística por diferentes estudios que se han hecho lo que nos muestra es que la mayoría de los empresarios o están en el escenario 1 que les mostraba de asamblea gerente o en el escenario 2 que es asamblea, junta asesora y gerente, pero no queremos perder de vista si alguien dentro del público que está hoy conectado tiene junta directiva. El llamado es, sí, busquemos flexibilidad, pero siempre muy enmarcados en la legalidad también. Entonces, dentro de las alternativas que se tienen es, haga uso de todos estos medios que promuevan una comunicación rápida y efectiva. Si todavía no tiene creado un grupo de WhatsApp con sus miembros de junta directiva o asesora, créelo. Busque espacios que le permitan convocar fácilmente a sus miembros de junta, busque escenarios y plataformas, que hoy hay varias, son muy amigables al principio para las personas que de repente no estén muy cercanas a la tecnología, pudiera ser difícil. Entonces usted como gerente o con su equipo de trabajo facilite, cree instructivos, una página donde le explique a su miembro de junta cómo conectarse a través de estas plataformas para que puedan desarrollar sus reuniones. Diego, en el caso particular, hablemos un poco en la experiencia cuando se trata de juntas directivas, algunas herramientas o tips puntuales que le puedan servir a los empresarios que tengan junta directiva para que no pierdan de vista esa normatividad y qué flexibilidades hay respecto a esas convocatorias. Miren, yo creo que aquí es muy importante es que las decisiones que se están tomando ahora son decisiones importantísimas, que van a tener unos efectos y unas consecuencias importantes en la organización. Entonces, más que nunca nosotros debemos desarrollar la formalidad. Y es en cuenta que aquí la formalidad, estamos hablando de juntas directivas, pero en caso de que no tuviésemos juntas directivas, como tú dices, de varias empresas que pueden estar en nuestro conversatorio y que no tienen junta directiva, es que en el escenario donde se tomen decisiones, deben generarse actas. Si yo estoy con mis directores o con mis coordinadores o con las personas con las que estoy trabajando y tomo decisiones importantes, tengo que generar un acta, ¿sí? Primero para la trazabilidad de esas tareas, para el entendimiento de la decisión cómo se tomó, porque muchas veces los tres podemos estar diciendo, no, es que queremos irnos para Sabaneta, pero alguien entendió que era en taxi, y otro entendió que era en bicicleta, y otro entendió que era otro día. Entonces, el hacer actas, ¿sí?, es fundamental para saber cómo se tomó la decisión, cuáles son los responsables, cuáles son las fechas y cuál es el impacto de esa decisión. En las juntas directivas, hoy más que nunca es fundamental el desarrollo de las actas que por obligación las tenemos que tener. En escenarios donde todavía no hemos entrado en el gobierno corporativo, empecemos con estas buenas prácticas en la forma como hacemos las reuniones y como tomamos las decisiones. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Hemos visto que estamos tratando de desarrollar actas más rápidas, donde al final de la sesión se envía por correo. Como además estamos haciendo reuniones semanales, lo que vamos haciendo es el cuadro de las tareas y finalmente cada tercera reunión ponemos en firme el acta, que igual de todas formas los miembros de junta la tienen en su correo electrónico, solamente que cuando ya llegamos a la tercera reunión pues las ponemos en firme, ¿sí? En las convocatorias, por ejemplo, nosotros decidimos para las juntas directivas ya generar el calendario. Nosotros ya estipulamos determinados horarios, como ahora es semana a semana. Entonces nosotros ya sabemos que el jueves de 7 a 9 nos reunimos con tal empresa, el martes de 7 a 9 con tal otra, el martes de 2 a 4 con tal otra, y ya hacemos la publicación ya de todo el cronograma del mes, por lo que estamos en una estrategia de semana a la vez. Pero cuando ya empezamos o cuando ya nos regularicemos, ¿sí?, es fundamental desarrollar por lo menos agenda de 2 o 3 meses para que realmente los miembros de la junta, los gerentes, los directores, pues tengan muy clara la reunión, porque además recuerden que en estas reuniones tenemos que tener información previa que se tiene que preparar. El éxito de las reuniones también tiene que ver cómo yo previamente me logro
preparar sobre los temas que vamos a manejar y lo efectivo que es la dinámica de la reunión interna. Desarrollar una reunión en 2 horas o ahora una reunión en 1 hora, ¿sí? Es tremendamente difícil si no estamos preparados, si no tenemos la información previa y si no sabemos concretamente de qué vamos a hablar. También la realidad es que nosotros, los latinoamericanos, ¿sí? Hablamos mucha carreta. Entonces también nosotros nos dimos cuenta que en muchas reuniones, estos escenarios de 3 a 4 horas gastaban mucho tiempo. Entonces es ser concretos, al grano, ¿sí? Puntualmente lo que queremos decir, como decimos nosotros, sin pelos en la lengua, y sabiendo que entramos a una reunión y que queremos salir con un objetivo definido y con unas acciones tomadas, ¿sí? Con ese objetivo en mente, las reuniones son más efectivas y nos funcionan. Vale, frente a ese tema, Diego, quisiera de pronto, antes de pasar al siguiente, precisar sobre 2 puntos. El primero es, decías, la importancia de preparar las reuniones. Ahorita, con tanta información que nos llega, porque creo que muchos, no sé si comparten este sentimiento, pero estamos expuestos a un sinfín de información. Los gerentes pudieran llegar a caer en la tentación de decir, pero bueno, ¿y qué le llevo a la junta? ¿Qué no le llevo? Esto ya es demasiada información o antes les tengo que llevar más. Eso por un lado, ¿cómo filtrar tanta información para que ustedes como miembros de junta tampoco se abrumen? Y la segunda es, ¿qué tanto para este tipo de situaciones donde tenemos tanta información, quizá muchas ideas, pudieran funcionar comités? Por ejemplo, escuchábamos el tema de los comités de riesgo. ¿Es el momento de activar un comité de riesgos? ¿Con quién lo pudiera conformar? ¿A quiénes puedo invitar a esos comités de riesgos? ¿Estás en alguna junta donde se haya activado este tipo de comités? Sí, o sea, de hecho, miren que eso depende también del tamaño de la empresa. En las empresas medianas y grandes, donde digamos ya tiene una infraestructura importante, los comités han sido efectivos, ¿sí? Y de hecho las reuniones semanales ya se dividen en a qué comité yo pertenezco, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, en muchas de las empresas donde nos hemos dividido en comités, yo estoy en el comité estratégico, ¿sí? Entonces, al final, aunque hay reuniones semanales, las reuniones semanales son de los comités, ¿vale? Y en algunas es quincenal y en algunas es mensual, se hace la plenaria de la junta para integrar las acciones, ¿sí? En empresas más pequeñas, lo que nosotros manejamos son temáticas. Entonces, por ejemplo, en la reunión de esta semana, y les voy a compartir una agenda rápida de lo que estamos manejando, y es que sagradamente nosotros arrancamos con un tema que tú tocaste, Sandra, que es la alineación, y es qué mundo estamos viendo y de los posibles mundos que nos estamos mostrando, nosotros con qué nos casamos, porque es que hoy tenemos nosotros una saturación de la información, ¿sí? Nosotros vemos COVID en la televisión, en el radio, y todo el mundo dice de todo, ¿sí? Esto, mejor dicho, ya acabó, aquí ya no pasa nada, o ya esto ahora lo abrieron y ya todo está como si nada, o sea, hay saturación de información, y las empresas y los líderes de las empresas tienen que tomar una determinación alineada. La decisión alineada puede ser, nosotros sí consideramos que para nuestra empresa esto va a ser grave. La decisión alineada puede ser, nosotros consideramos que esto va a ser bastante pasajero. La decisión puede ser, nosotros consideramos que es momento de estar a la ofensiva. Entonces, semana a semana, nosotros estamos diciendo, seguimos pensando lo mismo, sigue la misma alineación, y esto es un gran reto para los estrategas, porque recuerden que nosotros en el viejo mundo, como yo llamo la situación pre-COVID, ¿sí? Nosotros hablábamos de planeaciones estratégicas de 3 a 5 años, ¿sí? Hoy en día nosotros estamos planeando semana a semana y mes a mes. ¿Por qué? Porque la incertidumbre sigue siendo grande. Sin embargo, en esta segunda fase, nosotros ya podemos estar visualizando y hacer proyecciones a lo que va a pasar a diciembre, ¿sí? O sea, nosotros ya podemos ir jugando, aquí se convierte esto, la planeación estratégica tiene que empezar a trabajar sobre escenarios semestrales, ¿sí? ¿Cuándo cambia? ¿Y cuándo va a cambiar? Cuando tengamos un poco más de certeza, ¿sí? O sea, el termómetro que nos permite a nosotros entender cómo esa planeación estratégica nuevamente empieza a tomar horizontes más grandes, se llama termómetro de la certeza. Mientras más incertidumbre tengamos, ¿sí? La planeación tiene que ser más corta y más que planeación estratégica, tiene que ser planeación táctica. Entre nos vayamos acercando más hacia la certeza, vamos a poder planificar más.
el anuncio del presidente de extenderse hacia el 11 de mayo. Bueno, eso, bueno o malo, nos genera mayor certeza. Y en la planeación estratégica, la certeza es el horizonte de oportunidad. Entonces, aquí, volviendo al tema, nosotros tenemos que estar mirando ese tipo de horizontes y teniendo que ver nosotros cómo vamos jugando con ese tipo de cosas. Entonces, resumiendo en el tema de comités, la dispersión en comités tiene que ver con el tamaño de la organización y tiene que ver con la temática urgente. Por ejemplo, nosotros tuvimos que activar en varias empresas la semana pasada el comité de regreso al trabajo, lo quisimos llamar un poco lúdico porque también hay que reírse en estas circunstancias, hay que tener un buen ánimo. ¿Y qué significa eso? Significa las medidas de bioseguridad que tenemos que estar tomando para las empresas que ya van a entrar, ¿sí? Y no solamente eso, porque la bioseguridad no solamente nos está hablando de la normatividad, sino realmente nosotros cómo tratamos de mitigar el contagio en nuestras empresas, para también proteger la productividad. Y segundo, dentro de ese comité estamos analizando un componente importante, que es el componente psicológico de los empleados y de nosotros mismos, porque nosotros podemos estar inconscientemente cayendo en depresión por el encierro. Dicen las estadísticas que esta semana es una de las semanas más complicadas, no por el número de contagios adicionales que se va a tener, sino porque el efecto encierro empieza a cobrar, ¿sí? Empieza a cobrar consecuencias, donde a nosotros se nos está alterando el genio, donde de repente se nos cierra el tema de la motivación o de la esperanza, y no es que ya no haya esperanza, es que no haya nada que hacer, es que también nuestra mente nos está jugando un juego sucio por estas... Las juntas directivas tienen el comité financiero, el comité comercial. Aquí también viene una reinvención de comités. Ven que nosotros creamos comités de regreso al trabajo, comités de bioseguridad, comités de reinvención, ¿sí? Porque otro tipo de comités pues ya no entran a lugar en este momento, ¿vale? Vale. Bueno, esto tiene alguna relación con lo que estabas mencionando, Diego, hace un momento, y hablamos desde las buenas prácticas sobre la importancia de que cada una de las reuniones, al margen de que sea junta directiva, junta asesora, comité, grupo primario, estas reuniones deben contar necesariamente con un presidente que se encargue del liderazgo de la reunión y un secretario que apoye en la documentación, sobre todo en la forma como se toman decisiones cuando se trata de juntas directivas. Ese quién tomó la decisión, de qué manera se toma la decisión, cuándo se toma la decisión. Entonces ahí retomo lo que mencionabas sobre la importancia de documentar muy bien las decisiones que se están tomando, que todos estemos alineados y que garanticemos que si íbamos para Sabaneta, todos quedemos en que nos íbamos en taxi, o todos quedemos que nos íbamos en bicicleta, o todos quedemos que era mañana que nos íbamos para Sabaneta, pero no que cada uno entienda una cosa diferente. Entonces, esto es una práctica que aplica tanto en momentos tradicionales de planeación como hoy. Esto casi que es un asunto innegociable. Las reuniones hoy tienen que ser mucho más efectivas. De por sí uno busca siempre parámetros para que las reuniones sean efectivas, pero hoy, cuando el tiempo es un recurso tan importante, tenemos que buscar alternativas y opciones que nos ayuden cada vez más a que nuestras reuniones sean eficientes. Y en ese sentido el rol del presidente y el secretario es bastante relevante, ese presidente que esté liderando, que de alguna manera empiece a cerrar los temas cuando ya se está debatiendo suficiente, que concrete cuál es la decisión que se está tomando, o cuál es el camino que vamos a definir, o cuál es el compromiso, cuál es la tarea y cuál es el responsable. Y ese secretario que esté siempre tomando nota. En tu experiencia, Diego, ¿esos roles están siendo evidentes en las reuniones? ¿Son claros? ¿Quién ejerce, por ejemplo, el rol del secretario? ¿Invitan a un empleado? ¿O es alguien de confianza? ¿O es uno de los miembros de la reunión? ¿Cómo está haciendo esta dinámica en la práctica? Vale, mira, yo creo que este tipo de situaciones nos empieza a demostrar a nosotros cuáles eran las ineficiencias que teníamos, no solamente en gobierno corporativo, sino en general. En gobierno corporativo lo que estamos viendo es que, por ejemplo, el rol del secretario, para las empresas que no lo tenían o para las empresas que lo manejaban rotándose y todo eso, se empezó a tomar una especial posición,
porque en este momento los secretarios están tomando un rol fundamental para la productividad. Son los que se encargan también de generar la logística, de tener la información. En las reuniones van diciendo, bueno, como nosotros tenemos, el tiempo es tan valioso, como estamos en conexiones online, que además las conexiones online, una de las hipótesis que nosotros teníamos es que el gobierno corporativo online se convertía en un gobierno más eficiente, porque la gente iba al grano. Efectivamente aquí se demostró. Nosotros decíamos, nosotros tenemos un espacio de 2 horas, porque además las pantallas, o 3 horas, 2 horas, estamos viendo que sigue siendo como las reuniones presenciales ya a lo sumo, pero realmente si logramos tener una reunión de 1 hora súper efectiva, es tremendamente productiva, porque además hay mayor cansancio, y la gente quiere entrar y salir, y tomar las decisiones, organizarlo. Entonces el secretario, el secretario se convirtió en el moderador logístico, en saber que todos tienen su conexión, en que previamente están contactados, que los directores están esperando y se les da conexión para entrar, que la información llegó a tiempo, que se les dé seguimiento de tareas. Se volvió una labor bien fuerte y bien importante, porque una buena secretaría hace que una reunión sea corta, efectiva y contundente. Bien, el rol del presidente. Nosotros como seres humanos, y sobre todo nosotros colombianos y latinoamericanos, somos primero kinestésicos, estamos acostumbrados muy al abrazo, al saludo, a todo este tipo de situaciones, y el mundo online nos genera aparente frialdad. Entonces, quien ha tenido que sacar mayores habilidades son estos presidentes, ¿sí? Porque lo que suele pasar en muchas reuniones o es que hay silencios absurdos, o que todo el mundo está hablando, para aquellas herramientas que no nos permiten dar la palabra, sino que todo el mundo puede estar hablando al tiempo. Entonces el presidente también tiene que ser un muchísimo mejor moderador y facilitador de la reunión, y también ayudar al tema de llegar a decisiones, a consensos y a toma de decisiones, y saber también que los miembros de la Junta quedaron conformes con las decisiones que se tomaron, porque antes lo hacíamos como a observación en la misma reunión, y en el informal preguntar, ¿y a ti qué te pareció? Aquí lo tenemos que hacer de frente, y eso significa que las agendas ocultas también empiezan a desaparecer en reuniones eficientes online, ¿vale? Entonces, el rol presidente y secretario ha tomado una especial relevancia hoy en día para la productividad y efectividad. ¿Quiénes son los secretarios? Entonces, claro, para aquellas empresas que no estaban tan preparadas, pues han tenido que ser los diferentes actores de las reuniones, que no es lo más aconsejable. Algunas empresas han tenido pues su asistente de confianza, tener que tomar esos roles, o empezar a sortearse, pero no reunión a reunión, sino realmente mes a mes o cada 2 meses, decir, pues para ti, en este escenario, para las empresas pequeñitas o que están tomando ese tipo de decisiones, pues asumir el rol, así como a mí me toca asumir el rol de presidente, a ti, Sandra, te tocó asumir el rol de secretaria, que no es lo ideal, pero que sí hay una formalidad importante en quien asuma el rol y que desarrolle este tipo de labores. Entonces, todavía sigue habiendo una mezcla. Lo que nos enseñó es, hay que ponerle mayor atención a estos roles de secretarías, pero también el que lo tome tiene que desarrollarlo con mayor responsabilidad y compromiso, porque es vital para la toma de decisiones. Bueno, para ir cerrando esta primera parte de la charla, entonces, este mensaje, no tomar decisiones es peor que cometer errores. Yo creo que hoy, en este momento y más que nunca, nos podemos estar dando el permiso o el lujo de no tomar decisiones. Definitivamente las decisiones hay que tomarlas, pero son ustedes los que eligen de qué manera las quieren tomar. Entonces, por eso todas estas prácticas de las que hemos venido conversando, lo que queremos es aportarles ideas, opciones y herramientas para que ojalá ustedes las puedan apropiar, implementar en sus empresas en aras de esa sostenibilidad por la que todos estamos luchando, y para que una vez pase la contingencia ustedes puedan estar al otro lado muy cerca, alcanzando ese banderín del que les hablaba al comienzo de la gráfica. No sé, Diego, si quieras aportar algo más antes de que le demos paso a Diana para ir revisando las preguntas del chat y empecemos a responder preguntas. Sí, yo quisiera concluir, digamos, con la experiencia adicional, porque con todo este tema, nosotros en las juntas hemos hecho postdoctorado en crisis y en evolución de empresas. Este es un momento donde nosotros tenemos que hacer nuestra programación neurolingüística, ¿sí? Tenemos nosotros que generar el despertar, tenemos que dejar de estar encerrados en el miedo. Decíamos nosotros que el COVID nos sacó de las calles, pero nosotros mismos nos encerramos en nuestras mentes, ¿sí? Dominados por el miedo y la incertidumbre. Entonces es un llamado importante para los empresarios en general, a que ya saquemos a relucir todas nuestras habilidades
y no pensemos en el vaso medio lleno, medio vacío, sino medio lleno. Y aunque es un discurso que parece chimbo y ya demasiado cliché, la realidad es que aquí es donde viene la gallardía del ser humano, donde viene la capacidad y donde viene ese mensaje que nosotros nos debemos decir todos los días, y es: sí se puede. Y que sencillamente, si la estrategia de hoy nos falló, la siguiente, por favor, ¿sí? Y sigamos mirando, ¿sí? Tenemos que hoy más que nunca tener esperanza y ganas de salir adelante, justamente porque el entorno está difícil. Pero en un entorno difícil es donde se cocinan los mejores líderes y donde realmente nacen las grandes estrategias y se consolidan las grandes compañías, y tenemos todo para salir adelante de esta situación. Gracias. Bueno. Entonces, ahora sí le damos paso a Diana para ver las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a Sandra y a Diego. Creo que estuvo acorde a lo que habíamos buscado con este espacio, que era darle a los empresarios un momento de reflexión, de identificar que no están solos, que tienen escenarios para tomar decisiones, que lo importante es empezar a actuar y poderlo hacer adecuadamente. Porque puede que un solo accionista, siendo varios accionistas en una empresa, uno solo siga tomando todas las decisiones y pueda llegar a perjudicar a otros. Y lo que queremos es que estén alineados y que sean todos en conjunto los que puedan tomar las mejores decisiones. Tenemos en este momento 23 preguntas. Voy a empezar, pues, como habíamos acordado, que empezábamos por las más votadas. Esta primera se la voy a hacer a Diego. Nos dicen que cuál sería un escenario ideal moderno para esta contingencia. Un escenario ideal moderno, digamos que asimilémoslo como cuál es la realidad más cercana a la que nos podemos enfrentar. Tal vez puede ser la interpretación de la pregunta. Sí, yo creo que sí, es como cuál sería el escenario ideal, como lo estamos visualizando, que podría darse bueno, para poder salir de la crisis. Así lo entiendo, pues. Sí, miren, en las juntas donde nosotros ya entramos a la tercera fase, nosotros al comienzo hablábamos de 3 fases: contingencia, evolución. Esta fase también, la tercera fase, es de la prospección, y es esa fase de qué decisión tenemos que tomar de cuál es el mundo que viene, ¿sí? Y al final nosotros hemos tomado la decisión en muchas juntas de entender que el mundo que se nos viene es un mundo donde definitivamente el tema online llegó para quedarse, donde nosotros tenemos que ver que muchas personas querrán tener en su casa la mayor cantidad de servicios y productos posibles, donde sabemos que por un buen tiempo las interacciones humanas van a estar reducidas, donde vamos a tener pánico de estar con muchas personas, donde al final también viene otro tema, y es que la globalidad se acentuó. Hoy nosotros vemos que finalmente, si antes nos ofrecían servicios de otros países, es que hoy ahora ya es una realidad donde a nosotros vienen de Perú, de Argentina, a ofrecernos muchas cosas porque son online, donde nosotros tenemos también que darnos cuenta que también el tema del cuidado, ¿sí?, tomó una especial relevancia, ¿sí?, donde se está volviendo el tema de la familia, donde se está volviendo el tema de esa acelerada vida que teníamos, y entonces hay una serie de valores que están cambiando. Entonces nosotros tenemos que mirar también que asimismo la realidad que cambió es que las empresas no éramos flexibles. Las empresas teníamos una masa corporal muy grande, unos costos fijos muy elevados, donde tenemos que ser empresas más flexibles, tenemos que convertir la mayor cantidad de nuestros costos en variables, donde nosotros también habíamos desarrollado unas posiciones: proveedores lejos, clientes lejos, empleados lejos, nosotros lejos, y donde esto se vuelve un ecosistema colaborativo, donde nosotros tenemos que empezar a respirar como una empresa integral, y donde tenemos que acercarnos en escenarios de supervivencia conjunta y de solidaridad en el capitalismo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que al final, colaborando con la empresa, yo como empleado me colaboro a mí mismo y protejo mi trabajo, desarrollando mejores escenarios con los clientes, anticipándome a la necesidad del cliente. Yo voy a estar garantizando mis ingresos. No nos preocupemos por nuestras necesidades, preocupémonos por la necesidad del cliente, porque eso va a garantizar la compra del cliente con nosotros. Entonces, ese tipo de interacciones son las que se van a ir modificando y las que van a ir cambiando. La movilidad, o sea, cada vez más, nosotros el año pasado ya hablábamos, y es que el 70% de nuestras vidas las podíamos manejar a través de nuestros celulares. Sin embargo, las organizaciones estaban sistematizadas a un 30%. Hoy en día, con el teletrabajo, con el home office,
quien no sistematizó, quien no trabaja a través de Internet, pues está fregado, ¿sí? Entonces tenemos que acelerar eso. La velocidad es fundamental. Y como yo les decía, tenemos que proactivamente entrar realmente en velocidades de innovación y de disrupción muy importantes. Las respuestas las tenemos en nuestra casa, con nuestros empleados, ¿sí? Hay que preguntar, hay que comunicarnos mejor y generar esos canales de comunicación. Perfecto, Diego. Sí, yo creo que es muy importante que estemos siempre, primero, pues no podemos dar una respuesta que sea la mejor para todos, porque todos van a tener realidades, entornos y condiciones diferentes. Cada tipo de negocio, según su contexto empresarial, donde se desarrolle, podrá tener unas cosas que lo impactan más, que a otro lo impactan menos. Entonces, todos esos elementos que Diego nos acaba de mencionar, es importante tenerlos en cuenta, pero mirarlos acorde con mi realidad. O sea, si yo soy una empresa de turismo, será diferente a si soy una empresa de transporte o si soy una empresa de servicio al cliente con atención directa y personalizada. Todo eso hay que mirarlo en contexto porque no podemos generalizar pues las respuestas para este escenario. Tenemos otra pregunta, Sandra. ¿Cómo manejar la crisis con los empleados? Ya que las juntas toman decisiones que los pueden afectar, ¿cuál sería la mejor forma de transmitírselas? Bueno, definitivamente hemos mencionado en el transcurso de la charla 2 palabras que creo que es muy importante traerlas a colación con respecto a esa pregunta. Una es empatía y otra es comunicación asertiva. Entonces, claro, para uno como empleado, y yo en estos momentos me pongo la camiseta del empleado, es muy difícil pensar que la Junta tomó una decisión en la que de repente van a tener que suspenderle el contrato a algunas personas o prescindir de los servicios de algunas personas. Eso va a ser muy doloroso para los empleados. Entonces, pongámonos, antes de transmitir esa información, pongámonos un segundo en esos zapatos y pensemos qué puede pasar por la cabeza de ese empleado. Y en ese sentido, pensemos en alternativas y opciones. No solamente es, le transmito la información, sino, venga, ¿cómo lo puedo ayudar? Y el cómo lo puedo ayudar de repente puede ser, yo conozco una persona que está en el sector de alimentos, un sector que en este momento está teniendo una demanda muy alta de actividad, de mano de obra, y de repente te puedo enganchar con ese amigo mío que tiene la empresa de alimentos y que está necesitando mano de obra. O de repente la forma como te puedo ayudar es quizá un pequeño subsidio por un par de semanas mientras logras ubicarte y aterrizar en esa realidad. Entonces, lo primero es comunicación asertiva desde la empatía, una comunicación ojalá uno a uno, y cuando digo uno a uno, pues me refiero no presencialmente por toda la situación que ya sabemos que se está presentando, pero sí ojalá donde nos podamos ver la cara, prendamos la cámara de este aparato y veámonos a los ojos un momento, y es decir, yo te tengo que transmitir una información que es difícil, sé que estamos pasando por una situación difícil y que va a ser difícil lo que te voy a transmitir, pero quiero que construyamos juntos alternativas sobre de qué manera te puedo apoyar, y también dejar como un espacio para que al final, y luego de que se transmita esa información, entre los dos construyan. Puede que al empresario se le ocurra hacerle la conexión con el amigo que está trabajando en el sector alimentos, pero puede que al empleado se le ocurra otra y que esté dentro del margen de maniobra del empresario poderle ayudar. Entonces es también construir conjuntamente alternativas relacionadas con ese tipo de decisiones difíciles que se deben transmitir. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué elementos o factores debo considerar para motivar esas decisiones estratégicas? ¿Cómo motivo a los directivos para que reaccionen positivamente a la crisis? Ahí diría que Diego nos puede colaborar con esta respuesta. Vale, bien, yo creo que es importante entender que nuestros directivos son seres humanos y que seguramente esas reacciones negativas a la situación pues son perfectamente entendibles. Nosotros tenemos que poner en blanco y negro la situación por la que estamos viviendo. Nosotros hemos tenido muchísimas conversaciones con directivos donde partimos nosotros de decirles que es normal que se estén sintiendo o frustrados o negativos o que no ven un horizonte claro, o que el panorama se ve negro, y eso es normal. O sea, reconocernos como seres humanos es el primer elemento. El segundo elemento
es que también nosotros tenemos que validar el tipo de liderazgo que estamos necesitando en este momento. Hemos discutido en algunos escenarios el tipo de líder que tenemos que tener en esta realidad, y en las pequeñas y medianas empresas vimos nosotros que un liderazgo paternalista no era tan funcional en estos momentos, y el liderazgo paternalista, entendámoslo, ¿sí?, como aquellos líderes que están comprendiendo la situación de los empleados, acompañándolos en sus frustraciones y en su dolor, y no digo que eso no haya que tenerlo en cuenta, digo que el líder, perdón, tiene que tomar una posición, ¿sí?, progresiva, una posición de ir a la acción, de decirle al directivo, bueno, y si este mundo no nos está sirviendo, ¿cómo nos reinventamos? Si estamos hablando, por ejemplo, del sector hotelero, y nosotros decimos, oiga, es que no nos vamos a poder reactivar en 18 meses, ¿sí?, que en el peor de los escenarios, ¿y cómo hago yo si vivo de la gente que venga? Esa es la pregunta, ¿y cómo vamos a hacer nosotros? ¿Y qué tal que ya no hubiera más turismo? Obviamente esto no va a pasar, pero es que mirando lo peor, esperemos lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Ya han empezado a haber ideas muy interesantes, y lo parto del tema lúdico, y es que, por ejemplo, he visto que están empezando a diseñar servicios para personas que están trabajando en la casa y que ya están desesperadas de trabajar en la casa, y entonces están diseñando servicios que los recogen en la casa, los llevan al hotel con todas las comodidades en la habitación, trabajan en el hotel tranquilo y lo devuelven para la casa. ¿Será un servicio que sea viable o no? No sé, pero puede ser una reinvención del sector hotelero. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar esas posibilidades. También el que se dejen de contagiar de tanta noticia. Las noticias muchas veces nos contagian negativamente. Entonces es el trabajo es psicológico, pero más que psicológico, personal, y luego entrar a la ideación. Empecemos a mirar alternativas, empezamos a mirar otra expectativa. Muchos directores se están cargando demasiado encerrados en sus casas sin ponerlos a producir en este tipo de cosas. Es un escenario totalmente productivo para el desarrollo de gestión de conocimiento y de nuevas fronteras y de nuevas ideas y de reinvención de las organizaciones. Pero hay que arrancar de nosotros como líderes, de estar mirándonos al espejo y decir realmente qué actitud estamos teniendo nosotros y cómo nos empezamos a reinventar nosotros mismos. Yo complementaría eso que Diego está diciendo con que si ellos se van a sentir escuchados, es altamente probable que empiecen a surgir las nuevas ideas. Creo que ya lo habías dicho en el transcurso de la charla y lo reiteraría acá. En la medida que ellos sienten que son escuchados, que sus ideas pueden ser tenidas en cuenta, pues van a sentir que van a generar más producción y van a reaccionar positivamente ante esa crisis. Y no va a ser empezar a pensar en qué es lo crítico y qué más crítico viene, sino en que si me están escuchando esta idea, pues pueden surgir otras adicionales que van a generar una sinergia positiva para todos en la compañía. Creo que desde el tema estratégico ahorita también habían mencionado algo que me parece importante reiterar, y es la parte de a hoy pensar en planeaciones de muy largo aliento es algo que no sería nada recomendable. Estamos en un momento que es crítico, que está moviéndonos día a día la aguja y nos está activando en qué cosas y circunstancias pudieron haber cambiado en temas laborales, tributarios, todos los temas están variando. Entonces creo que lo que obliga es a mirar cómo vamos reaccionando en cada momento, ir dando un paso a paso, porque pues no tengo cómo iluminar todo el futuro, pero sí puedo ver cómo con la linterna al menos ilumino mi corto plazo y cómo voy reaccionando a esa realidad para luego ya, cuando el escenario lo permita, ver más hacia adelante. Tengo otra para Sandra. Para quienes no cuentan con una junta, perdón, esa no es para Sandra, esa es para nosotros, Sandra, porque dice, para quienes no cuentan con una junta, no pusieron apellido, ¿qué herramientas de apoyo, además de las conferencias, brinda la Cámara para esta toma de decisiones de crisis? Yo aquí pues me voy a traer a responder una parte, y es, la Cámara en este momento está organizando para apoyar a los empresarios con unos consultorios en los que podrá apoyarlos con algunas respuestas. Sin embargo, pues no podemos esperar que sea en estos escenarios donde llamamos con una hora a responder cómo va a resolver la crisis, porque pues lo que podemos es dar pequeños pasos en caminos que pueden seguir, pero necesita cualquier persona, cualquier órgano, incluso cualquier institución y empresa, tiene que tener todo el contexto suficiente
de todas las aristas que estuvieron mencionando durante la charla para poder dar elementos y tomar una decisión. Yo no puedo tomar una decisión solo desde lo financiero, tengo que ver lo estratégico que me impacta, tengo que ver el personal y todo lo que hemos hablado durante el transcurso de la charla del día de hoy. O sea, una decisión no se toma con una sola información, tenemos que tener todo el contexto suficiente y por ello es que cuando se habla de junta se habla de una integralidad al momento de tener conocimientos complementarios que ayuden en la toma de decisión. Entonces, la Cámara está gestionando unos asesorías que vamos a prestar, pero lo que queremos es poder llegar hasta donde tenemos los elementos suficientes para apoyarlos. Pero ese es el apoyo que vamos a prestar por estos días. Otra pregunta que esta sí, perdón, ya sí es para Sandra, me disculpo. Para conformar una junta técnica en términos generales y al margen de la especialidad de la entidad, ¿qué profesionales sí o no deben conformar esta junta directiva? Bueno, acá lo primero es que tenemos que pararnos sobre el escenario de en qué tipo de empresa estamos, cuál es el plan estratégico de corto, mediano y largo plazo y cuáles son las fortalezas de los líderes que actualmente están a cargo de esa empresa. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en una empresa del sector textil. Entonces, la persona decía la pregunta al margen de la contingencia. Entonces, me voy a salir un momentico de la contingencia para responder la pregunta. Estamos en una empresa del sector textil y resulta que el gerente de esa empresa es una persona muy buena en la parte técnica. Es muy bueno en conocer las telas, es muy bueno en conocer el proceso productivo, conoce muy bien de dónde se pueden importar mejor las telas, dónde son más eficientes. Pero resulta que dentro del plan estratégico de esta empresa está empezar a incursionar en otros mercados. Esta empresa por hoy está siendo local, pero dentro de su planeación dice no, hacia el mediano y largo plazo yo quiero empezar a incursionar en un mercado suramericano, centroamericano y demás. Eso por un lado. Entonces, yo pongo en una balanza cuál es ese plan estratégico, hacia dónde se está dirigiendo la empresa, cuáles son los retos que está teniendo la empresa y cuáles son esas fortalezas del gerente, que para el escenario que les estoy poniendo es un gerente muy técnico. Entonces diríamos, bueno, esas personas externas e independientes que van a entrar a conformar esta junta, en principio deberían entrar a complementar el conocimiento del gerente. No necesitamos a alguien que conozca de textil o de confección, porque esa fortaleza ya la tiene el gerente, pero quizás este gerente no es muy bueno en los números, o quizás este gerente no sabe cómo comercializar muy bien sus productos, o quizás este gerente no conoce ese mercado suramericano y centroamericano que está dentro de ese plan estratégico. Entonces, en ese sentido, las personas que yo salgo a buscar para que me acompañen a mí como gerente en la toma de decisiones a través de una junta, deberían ser personas con fortalezas en temas financieros, comerciales, de comercio exterior, preferiblemente que conozcan el mercado suramericano, latinoamericano, centroamericano, dependiendo de hacia dónde yo quiera dirigir la empresa. Entonces, para resumir, lo que se debe tener en cuenta es poner en una balanza qué está necesitando la empresa, qué ya tengo al interior de la empresa y lo que hago es entrar a formar un equipo interdisciplinario que complemente. Muchas gracias, Sandra. Voy a unir acá dos preguntas y esta para Diego, teniendo en cuenta el concepto de supersociedades que autoriza que el representante legal o gerente haga parte de la junta. ¿Ustedes desde el punto de vista práctico consideran que el gerente debe ser miembro de la misma o debe estar marginado? Yo ahí y voy a complementarla con otra pregunta que también hay más arriba, que no sé si la vamos a alcanzar a mirar, y es si se recomienda en este momento tener la póliza de responsabilidad de administradores para los miembros de la junta directiva. Bueno, preguntas muy interesantes las dos, porque digamos que dentro de las buenas prácticas de gobierno corporativo nosotros siempre hemos dicho que el gerente no debería ser parte de la junta directiva, porque al final va a ser una persona que esté respondiendo a la junta, casi siempre participará en las juntas directivas, ¿sí? Así que pues no hace falta tenerlo como miembro de junta. En esta contingencia, digámoslo, en este periodo transicional, dependerá más de con qué elementos y con qué recursos tenemos para tener nuestra junta directiva. Así que yo pienso que en este periodo, mientras se van organizando las cosas, podría no ser tan malo que el gerente haga parte de la junta directiva, pero normalmente deberíamos cobijar en las buenas prácticas que al final el gerente no fuese miembro de la junta directiva. ¿En qué escenarios funciona?
cuando nosotros tenemos fundadores de empresas familiares que arrancan con gobierno corporativo, una de las cosas que les da tranquilidad es hacer parte de esa junta directiva, aunque sean gerentes. Aunque la evolución de eso normalmente es que el fundador tiende a irse, a convertirse en parte de la junta directiva y a conseguir gerentes externos, ¿vale? La otra pregunta, que es la de responsabilidad, y esa pregunta es muy importante, porque con lo que nos estamos encontrando es que no era una práctica muy usual tener la póliza de responsabilidad. Hasta ahora estaban empezando realmente a desarrollarse este tipo de seguros. Realmente la empresa es quien adquiere ese seguro. En este momento, en las situaciones en las que están viviendo las empresas con relación a lo que explicábamos de remuneración, pues para las empresas va a ser más complicado este tipo de seguros. Lo que ha pasado, por ejemplo, en alguna organización es que se ha hecho un acuerdo donde finalmente, si la empresa no tiene el recurso para pagar este seguro, se hace un acuerdo con los miembros de junta. Los miembros de junta en una empresa nos pasó y pagamos el seguro, y por el nivel de riesgo de la organización, que al final también fue un acuerdo de los accionistas donde decían, creemos que es viable esto. Sin embargo, los miembros lo pagábamos, y al final del año, cuando esperamos que la situación esté mejor, la empresa reembolsaría, digamos, esos dineros. Así que yo creo que este es un momento de zona gris. ¿Por qué? Porque la actitud y digamos, cuál puede ser la motivación para que uno esté en una junta directiva en esta situación, ¿sí? Yo creo honestamente que es sobre todo ayudar y ser solidarios y ayudar a sacar las empresas adelante. Sin embargo, en términos legales y en términos de responsabilidad, puede que en algunas empresas haya una responsabilidad muy compleja de asumir por las situaciones en que arranca la empresa. Entonces, tendrá que ser una negociación entre empresa y miembros de junta, viendo la realidad de la empresa cómo está y el nivel de riesgo con que arranque el miembro de junta, porque el miembro de junta puede arrancar con una muy buena intención, como parte de la empresa. Responder a esa buena intención es liberarlo de posibles responsabilidades con las que ya la organización viene en lo jugado que está el escenario. Esa podría ser más o menos mi respuesta, aunque nosotros estamos viendo que empresa a empresa por ahora está siendo un mundo bien diferente en algunos aspectos, y este es uno de ellos. Eso significa, Diego, entonces, que terminará asumiendo, si en la empresa no está en condiciones de cubrir este tipo de seguro precisamente por la contingencia, terminará siendo una decisión de quien va a sentarse a tomar decisiones con la Junta, el saber que está asumiendo una responsabilidad sin esa cobertura, ¿cierto? Como para cerrar ahí la idea de lo que acabas de decir. O sea, digamos, los tres momentos que estamos viviendo es que hay empresas que son conscientes de su riesgo, pero que necesitan la ayuda de estos profesionales y dicen, nosotros asumimos, aunque sabemos que es el costo, pero también no queremos cargar al miembro con una responsabilidad con la que ya venimos, ¿sí? Con la que ya venimos. Otras compañías dicen, el riesgo no es tan elevado, pero es que tampoco nosotros tenemos cómo cubrir en este momento este tipo de seguros, ¿sí? Entonces los miembros de la Junta toman la decisión de asumir temporalmente lo que está significando el costo de esa póliza, negociando aquí a futuro, ¿sí? En un escenario mejor, la empresa pueda reembolsar este tipo de recursos, porque recordemos que esta póliza la saca la empresa de manera colectiva. O sea, no es que la saque para un solo miembro, se saca como responsabilidad colectiva para todos los miembros, es una para todos. Entonces, y la tiene que sacar la compañía, ¿vale? Sí, muy claro. Seguimos con responsabilidad. Esta es para Sandra. ¿Usted considera que esas juntas asesoras pueden dar lugar a la responsabilidad de administradores, que de hecho contempla la ley 1258 de la Sociedad por Acciones Simplificada? Vale, de hecho, en este momento hay un estudio, hay un proyecto de ley que está pensando en involucrar a los miembros de las juntas asesoras como responsables o solidarios de las decisiones que se tomen. En principio y hasta ahora, pues no se conoce un antecedente que haya involucrado a miembros de juntas asesoras como responsables directos en las tomas de decisiones. Sin embargo, hay algo que es claro y hay que reconocerlo, es que yo les decía a ustedes, es muy poco probable que en un escenario de junta asesora el gerente se vaya por un camino diferente. Eso en la práctica, pues hasta ahora no lo he visto. Y lo más común es que el gerente, como cuando uno busca a sus miembros de junta, uno busca personas que le inspiren confianza, tranquilidad, y si yo estoy con personas que me inspiran confianza, lo más común es que voy a hacer lo que ellos me digan, así en principio no esté obligado a hacerlo. Entonces, en ese sentido, son personas que tienen un nivel de influencia muy alto en la toma de decisiones.
Y en ese sentido, y dada esa consecuencia, se está evaluando ya la posibilidad de que efectivamente miembros de juntas asesoras pudieran ser impactados por esa responsabilidad con la ley 222 de la Ley de Responsabilidad de Administradores, pero todavía no se ha generado pues un fallo específico al respecto. Está en estudio por ahora. Yo ahí de pronto complementaría lo que Sandra acaba de decir con precisar que la junta directiva asume plena responsabilidad por las decisiones de manera conjunta, mientras que la junta asesora tiene una connotación que, como Sandra explicaba, pues es el representante legal, el final tomador de la decisión. Entonces, dependiendo de si se tiene junta directiva o asesora, la responsabilidad tendrá un manejo muy específico, y en el caso de la 1258, como lo dice Sandra, pues él determinó que los administradores tendrán esa connotación, y el hecho de que la junta directiva sea un administrador asume esa responsabilidad, pero la junta asesora, en teoría, existe el debate, y por eso es que hay que esperar la norma, porque pues existe una zona gris en este momento en ese sentido. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con esta para Diego. Yo creo que de alguna manera la hemos estado hablando durante la charla, pero quisiera reiterarla, y es: en esta crisis tenemos más oportunidades de crecimiento las empresas que no contamos con ese sistema tradicional. Y yo, antes de que Diego empiece a responder, quisiera interpretar que lo que consideran el sistema tradicional es asamblea, junta directiva y gerencia, que fue el sistema que estuvimos explicando durante la tarde de hoy. Entonces precisaría algo desde el punto de vista jurídico, pues porque no puedo dejarlo pensar como que no existen. A hoy todas las sociedades legalmente constituidas tienen el solo hecho de estar constituido como sociedad, tienen necesariamente la asamblea de accionistas y tienen necesariamente la gerencia o la representación legal. Lo que puede variar en uno y en otro caso es si tiene la junta directiva o junta asesora como el órgano intermedio que ayuda a tomar ciertas decisiones estratégicas y de más corto plazo. Bajo ese entendido, ya sí le doy la palabra a Diego. Gracias. Perfecto. A ver, yo creo que no solamente en mejorar en el entorno de gobierno corporativo, sino que en general. O sea, la planeación o el rediseño que hemos tenido nosotros que hacer en las diferentes empresas donde actúo como miembro de junta o donde estamos ayudando para reorganizar, lo que nos hemos dado cuenta es que éramos en muchos entornos ineficientes, ¿sí? Solamente que no nos habíamos dado cuenta, porque al final la economía en la que venía Colombia en general era una buena economía. O sea, si ustedes se dan cuenta, antes de que pasara todo esto, nosotros este año preveíamos unos crecimientos buenos en muchas de las industrias en Colombia, ¿sí? Entonces, cuando hay una abundancia de alguna forma, ¿sí? Realmente uno tiene ciertos pecaditos por ahí guardados. Entonces empieza a tener mucha ineficiencia. Entonces, definitivamente este es un momento de oportunidad. Y es muy curioso que se diga definitivamente, porque las noticias todo el tiempo están mostrando un escenario negativo. Pero es que cuando uno se da cuenta los problemas que tenía, las deficiencias que tenía, todos los errores que estaba cometiendo, el riesgo que tenía, porque muchas empresas se dieron cuenta que estaban pegados a solo unos nichos de clientes y que esa estrategia de la especialización hoy en día no era nada bueno, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, es que empezamos el camino a las mejoras. Y hay mejoras en todo, partiendo, por ejemplo, de romper paradigmas que nos decían que definitivamente el trabajo en casa no era posible, pero es que también tenemos que entender una realidad, y es que hay cosas que nosotros veíamos como una posibilidad que podíamos tomar. Hoy en día muchas cosas se volvieron obligatorias, o tú lo tomas, o tú cambias, o tú desapareces, punto. Entonces, el ser humano es reactivo a ese tipo de situaciones, y es muy curioso. A veces cuando nosotros estamos tranquilos no se nos ocurre nada, pero cuando estamos al borde del abismo, ahí sí aprendemos a volar, aprendemos de todo. Entonces, realmente este es el momento donde nuestra recursividad sale a flote, donde es el momento de en estos tiempos aprovecharlos al máximo para ser mucho más eficientes y definitivamente reinventarnos. Y no es para algunas, todas las empresas en este momento podemos mejorar y reinventarnos. Yo complementaría lo que Diego acaba de decir, que me parece pues que es acertado en torno a lo que estamos hablando el día de hoy, con que cuando yo no tengo todos esos organismos al interior, que son los propios de la toma de decisiones al interior de las empresas,
pues tengo una posibilidad de un margen de maniobra, y yo diría que depende del contexto societario que cada uno maneje. Si yo soy la única accionista y soy la tomadora de todas las decisiones, pues obviamente no necesito toda esa estructura ni sentarme con más gente. Sin embargo, lo que estamos visualizando hoy, y por algunas de las intervenciones que hemos visto en las preguntas, pues muchos se sienten solos para tomar decisiones, no tienen claro qué camino coger, por dónde empezar a analizar, es necesario empezar a estructurar y a ellos mismos encontrar qué camino tomar. Entonces es por eso que se estructuran otras formas, como esa junta asesora o directiva, y es contar con otras personas que le puedan hablar al oído y que le recomienden cuál puede ser el mejor camino para no estar tomando decisiones a ciegas. Entonces es adaptarse, es encontrar que solitos no vamos a lograr nada. Yo solo pensando todas las cosas, las soluciones no me van a llegar por obra y gracia, sino es escuchar a otras personas que con sus ideas y con sus realidades, contextos, han podido evidenciar o me ayudan a encontrar la forma de resolver ciertas situaciones. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Esta es para Sandra. ¿Cuáles son los beneficios correspondientes de participar o integrar una junta? Ahí quisiera entender si es el beneficio, me imagino que es el beneficio para la empresa o el beneficio para el miembro de junta. Yo mencionaría los dos, Sandra. Bueno, para la empresa yo creo que todos. Y no sé si implícita o explícitamente los hemos ido conversando a lo largo de la charla. Lo primero es, y creo que tanto Diego como Diana en la última intervención que hacían utilizaban la palabra como de estar solo. Yo también me he dado cuenta en este ejercicio de acompañar empresarios y conversar con empresarios que muchos tienen una soledad, y es como la soledad del empresario que no sabe con quién compartir sus preocupaciones, sus dificultades, sus miedos, porque por un lado no se los quiero transferir a mi equipo de trabajo, lo que les quiero transferir es motivación, oportunidades, buenas ideas, y tampoco quiero llegar a mi casa a contarle a mi esposa o a mis hijos mis preocupaciones, sino que quiero llegar a hablar de cosas chéveres, a jugar con los niños. Entonces finalmente se encuentra un empresario que, aunque en teoría puede estar rodeado de muchas personas, son empresarios solos que no tienen con qué hablar estas problemáticas. Entonces, desde el punto de vista emocional, incluso solo arrancando por ahí, ya traería muchos beneficios el yo poder tener un grupo de personas que de manera imparcial me puedan escuchar, me puedan dar ideas. A veces el estar el día a día con un tema no me permite, me voy como encegueciendo, por así decirlo. La solución la tengo al lado, pero no la veo, porque la he visto tanto que ya ni la veo. Entonces, escuchar a otras personas que no están de pronto con ese sesgo, que no están en el día a día, me van a permitir salirme del árbol a ver el bosque. Y me van a pintar escenarios que quizá yo nunca me había planteado, que nunca había visualizado, me van a complementar. Yo he hablado mucho de la complementariedad a través de las juntas. Como seres humanos tenemos fortalezas, tenemos debilidades, tenemos limitaciones. Yo podré ser muy bueno en unos temas, pero con seguridad no podré ser muy bueno en todos. Entonces, para eso que no soy tan bueno, venga, busquemos personas que me ayuden. Y en ese sentido vamos construyendo. Para el miembro de junta, pues yo creería que, y de pronto Diego ahí puede complementar esa satisfacción que se tiene del poder aportar a una empresa, el poder compartir experiencias que ya he vivido en otras empresas, cómo hemos superado crisis en otros lados, y de pronto retomar esas buenas prácticas que se aplicaron en otra empresa, cómo las podemos adaptar y apropiar en esta otra. Ese compartir creo que da una satisfacción importante también para el miembro de junta, en el sentido de que puede estar sintiéndose que pone su granito de arena en la sociedad. ¿O cómo lo ves tú, Diego, ya desde el punto de vista del miembro de junta? Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Es como también se desarrolla un crecimiento profesional y personal de los miembros de junta, porque aprendemos, es tanto lo que nosotros aportamos como lo que la empresa nos aporta. Yo creo que mucho más es lo que la empresa le aporta a un miembro de junta, el sentir que realmente estamos ayudando. Mira que en esta situación, cuando yo arranqué con todo, cuando iba como en mi reunión 12, mi grado inicialmente era de tensión, de frustración, pero hoy en día yo siento una gran satisfacción, porque hoy en día veo las empresas peleando bien, luchando bien, motivadas, y realmente eso me deja a mí dormir tranquilo,
me voy a dormir tranquilo en esta situación porque sé que estoy aportando a esto, porque sé que así como los empresarios están aportando para ser los héroes ocultos de esta situación como muchos otros, nosotros también estamos aportando a ese grano de arena y no estamos siendo problemas sino solución. Entonces es bastante satisfactorio como miembro de Junta apoyar al crecimiento empresarial. Diana, tienes el micrófono silenciado. Perdón, muchas gracias. Hay una que es para Diego. Con relación a lo que expresabas ahora más adelante, más temprano en la reunión, con los bancos y en el acercamiento de los representantes legales y o gerentes a poder gestionar préstamos para poder optar por estrategias de salvavidas y lograr salvar la situación actual, y estas entidades niegan los créditos partiendo de que tienen miedo de realizar préstamos porque no hay garantías sólidas para poder cumplir de manera sucesiva con los pagos. ¿Qué se sugiere dentro de esta situación? Incluso hay otra pregunta que también va a un tema que también se debe haber trabajado en algunas juntas en las que hayas participado, y es si es posible negociar con el empleado mermar el salario mínimo. Bueno, pues a ver, y es mi posición totalmente personal a lo que yo he estado viviendo con mis empresarios, y es que, claro, esto ha sido un carrusel de emociones impresionantes, ¿no? Arrancamos esta carrera, ¿sí? Contra el COVID, por el COVID y ahora conviviendo con el COVID, y arrancamos con una realidad y se nos bajaron las ventas, y ¿qué vamos a hacer? Ahora de aislamiento, nuestros trabajadores en la casa, no podemos producir. Sale el gobierno, dice que es línea Bancoldex, que tranquilos, que para las nóminas. Empezamos nosotros a ir a los bancos, ¿sí? Los bancos nos dicen, muchos bancos desconocían las líneas, entonces no tenían las líneas, luego llegaron las líneas, y cuando llegaron las líneas de Bancoldex, las líneas se acabaron. Entonces muchos empresarios han tenido que tener la respuesta al banco de, ya no hay plata en las líneas Bancoldex. Incluso me ha tocado empresarios donde con el cupo aprobado, a la hora del desembolso les han dicho, no hay más. Ahorita hay una posibilidad otra vez de otros recursos, vino el tema del Fondo Nacional de Garantías. La realidad es que nosotros necesitamos los recursos hoy, ¿sí? Y los créditos se están demorando, o muchos no van a llegar, o la realidad es que también en una charla en la que participé, que estaba el presidente del Banco Agrario, le hacían la pregunta y le decían, ¿y qué va a pasar cuando se acaben las líneas de Bancoldex porque no está dando abasto? Porque al final hay quienes comentan que esas líneas terminan llegando a las mismas empresas de siempre y que muchos empresarios se están quedando sin recursos. Entonces el presidente decía, pero tranquilos, se acaba la línea de Bancoldex y de todas formas el gobierno dotó, ¿sí?, al Fondo Nacional de Garantías con unos recursos importantes, y eso va a hacer que los bancos bajen su nivel de análisis financiero y que a aquellas empresas que no accedían a estos recursos lo puedan hacer. Entonces, acertadamente le preguntan, ¿y qué va a pasar con las tasas de interés? Entonces el presidente decía, esperamos que de repente las tasas por lo menos se sitúen a los intereses que habían antes de toda esta situación. Entonces eso quiere decir que posiblemente también tendremos un escenario de encarecimiento de tasas, ¿sí? Pero también, volviendo a la realidad, digamos que ya no estamos hablando de líneas Bancoldex, a las líneas de crédito, los desembolsos también están siendo muy demorados. Entonces, si a mí me están prestando para la nómina y se demoran un mes en darme el desembolso, entonces, y al final es de un mes, entonces finalmente no están siendo convenientes este tipo de ayudas. Entonces, resumiendo, porque aquí nos podríamos quedar, y creo que, bueno, no, antes había un chiste que decíamos, y es, aquí nadie trajo pijama a la reunión, pero como todos estamos en la casa, lo que pasa es que el espacio sí lo tenemos que recortar. En la parte financiera, ¿cuál es el consejo? Nosotros tenemos que seguir peleando con los recursos, es hora de sentarse con los gerentes de los bancos a analizar la situación con detalle y persistir e insistir, ir a otros bancos, a otras situaciones. Semana a semana esto está cambiando. Esta semana es la semana del Banco Agrario, entonces el Banco Agrario es el que ha flexibilizado cosas y está entregando recursos. Tal vez la otra semana se habrá en Colombia. Antes a uno le decían, venga, no toque la puerta de más de un banco porque eso le afecta. Hoy en día ya no. Hoy en día vamos a los bancos que realmente nos estén dando las condiciones y estén bajando las políticas. Eso es lo que podríamos mirar a través del sector financiero, pero a través de nuestros recursos. Por eso yo les decía, tenemos que pelear por una flexibilización de nuestros gastos. No esperemos mañana a tomar decisiones ya. Nosotros por eso tenemos que tener charlas abiertas con nuestros empleados y con nuestros proveedores y hacer adelgazamientos que nos permitan respirar
inicialmente no nos vayamos inicialmente todavía al tema de sacar personas, pero sí hay determinadas herramientas que por mutuo acuerdo con nuestros empleados, y dejémonos de llamar empleados para llamarlos colaboradores y coequiperos de la salida de esta crisis, en los cuales podemos negociar que la empresa realmente pueda respirar y que determinados gastos vayan bajando, ¿sí? Esa es la medida, o sea, peleemos por lo que nosotros podemos hacer, que es eso, esas negociaciones. Ya hay otras alternativas mucho más drásticas que algunas empresas las tendrán que tomar, como suspensión contractual, hay permisos que tendremos que tomar, hay permisos que tendremos que sacar con el Ministerio de Trabajo, ahí tendremos que asesorarnos bien en la parte legal, pero sobre todo hay que primero tratar de salir de la conciliación y de las negociaciones y de las charlas con nuestros colaboradores, ¿sí? Y seguramente van a tener buenas sorpresas. En la experiencia, a mí me ha sorprendido la capacidad de comprensión de los empleados, de los colaboradores, sobre todo porque saben que estamos peleando por proteger trabajos y puestos de trabajo. Aquí no solamente, como yo decía, no solamente es un héroe Arturo Calle, o sea, yo pienso que son más héroes los pequeños y medianos empresarios que finalmente están exponiendo todos sus recursos, su casa, su carro para sostener esos empleos, pero eso también los empleados son conscientes, hablemos con ellos. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Yo quisiera de pronto cerrar un poco con algunas preguntas que nos quedaron faltando para tratar de unificarlas, y son, planteamos durante toda la charla del día de hoy, es cómo crear espacios para debatir, porque hay voluntad por parte de los accionistas para gestionar, ¿cierto? Porque ellos mismos están involucrados. Pero hay una de las preguntas que está enfocada a preguntar, bueno, nosotros como gerentes y que no somos accionistas tenemos toda la voluntad y queremos sacarlo adelante, pero los inversionistas tienen miedo. Entonces es la posición contraria, o sea, si hay quien quiere hacer, pero los que son los que manejan el capital están en otra posición. En ese mismo orden de ideas, creo que una sugerencia en ese sentido sería el que los tengan informados, el que tengan una posibilidad de interactuar con personas interdisciplinarias. No pueden ser todas de la empresa porque no es un comité de gerencia. Tiene que haber externos, tiene que haber expertos que complementen toda esa realidad que se está viviendo, y crear de pronto lo que también hemos conversado durante el día de hoy es los comités de crisis, que son comités esporádicos y excepcionales que se reúnen para mirar de manera ocasional y regular cómo vamos avanzando y cómo va evolucionando todo el ejercicio. Una de las preguntas también que hacían era que si se tenían que hacer virtuales. Yo creo que esa respuesta, la necesaria, obvia, es sí. En este momento no existe otra forma de podernos reunir acorde a las normas vigentes, y es que tenemos que estar haciendo todas estas reuniones virtuales. Nos va a tocar a todos aprender. Hay muchos que uno diría, antes decía, cómo mi mamá está manejando esta herramienta con sus años, y resulta que ya todos se les están midiendo a todo. Entonces es como también evolucionamos, estamos en un nuevo mundo, como se dijo durante toda la charla, adaptémonos a esa nueva realidad, porque durante un largo aliento probablemente tenga que ser todo virtual. Entonces hay que seguir hablando, porque si me quedo encerrado esperando a que yo pueda hablar directamente con alguien, probablemente eso me va a obstaculizar la toma de decisiones, y es lo que no podemos hacer. Quedarme quieto sin decidir no es la mejor decisión en este momento. Les agradecemos muchísimo a todos estar presentes el día de hoy. Los invitamos a participar en las charlas que va a haber. Perdón, quiero aclarar otra cosa antes, y es, Sandra y yo mencionamos lo del decreto, de la ley 1258, en el artículo 27, que es expresamente donde se habla lo de los administradores. Allí es donde se genera ese halo de duda de si la junta asesora responde o no. Dice los que están en calidad de directores, y como los asesores son los que recomiendan a la dirección, él es el tomador de decisión. Pero en eso hay interpretaciones, y por eso es que hablamos que debe legalizarse y formalizarse ese tema en asuntos de responsabilidad. Ahora sí, para cerrar, les dejamos acá las charlas que va a tener la Cámara de Comercio la próxima semana. Los invitamos a participar. Estamos mirando qué temas puede haber de interés que ayude a los empresarios a mirar nuevas cosas, a pensar nuevas cosas, y a que puedan seguir tomando decisiones adecuadas. Les agradecemos mucho, y pueden inscribirse pues por la Cámara de Comercio, por la página web de la Cámara de Comercio. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.